Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. Eternautas, todos los que nos escucháis, los que estáis aquí presentes en la sala, un domingo más, en el que estos locos de la literatura, el cine, las artes escénicas, nos reunimos para hablar de lo que nos apasiona. Y si me permitís, lo primero que hago, como cada tarde, pues es saludar a los contertulios, al señor David Monteagudo. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Graciela Molinelli, que siempre la tenemos en el otro lado del Atlántico, esta vez no Acá desde sí, Buenos Aires, nos decía que desde un lugar mucho más fresco, pero disfrutando del verano por allí. Así es, desde el Atlántico precisamente. Muy bien, muy vamos. bien. A Daniel Jándula, que hoy nos acompaña también, yo creo que le ha motivado bastante la propuesta que le hemos hecho a Lázaro y que enseguida os voy a comentar, porque hoy vamos a tener un programa distinto, diferente. Mm. Y desde Granada, pues hoy está con nosotros Daniel, que seguramente también nos dará una perspectiva interesante sobre lo que nos va a comentar hoy Lázaro, que va a ser el protagonista. Buenas tardes, Lázaro. Hola, ¿qué tal? Bueno, y aquí quien nos habla, José Matas, que, bueno, Lázaro desde Sitges, yo desde Calafell, en Tarragona, y David, no lo he dicho antes, desde Vilafranca del Penedés, en la provincia de Barcelona. Y nosotros para el programa de hoy le hemos pedido a Lázaro que nos haga una especie de conferencia abierta en la que nos cuente, nos explique en su trayectoria como creador, como narrador, como escritor, básicamente, qué obras han sido referentes, qué obras han sido fundacionales, qué obras han tenido un peso específico en su mirada como narrador, en su mirada como escritor, entendiendo esas obras de una manera amplia, general, en el ámbito literario, narrativo, de la ficción, también de la no ficción, por supuesto, pero ampliado a otros campos, a otros ámbitos de la creación artística, como puede ser la pintura, como puede ser el cine, o, por qué no, también incluir algunas experiencias vitales. Todos sabemos que en la perspectiva, en la mirada, en última instancia, en el mensaje que como narradores queremos transmitir con nuestra obra, por pequeña que sea, por humilde que sea, siempre hay un mensaje, una mirada que queremos hacer llegar a los demás y esa mirada, ese mensaje, por un lado, creo que está en constante construcción y por otro lado también ya está definido a cierto momento. No sé cómo lo tendrá Lázaro, yo creo que ya tendrá su mirada completamente definida y hoy nos va a hablar de esa trayectoria, ¿no? De qué obras han sido para él importantes. Por lo tanto, Lázaro, hoy tienes un peso amplio, vas a ser tú el que básicamente nos vas a contar y nosotros escucharemos atentamente, entiendo que con la libertad de que en algún momento si queréis participar, pues lo hagáis con alguna pregunta, con alguna apreciación y seguro que va a ser muy enriquecedora la sesión de hoy. Así que si no tenéis alguna otra cosa que decir o que yo me haya dejado en esta presentación, Lázaro, el tiempo es tuyo para que nos cuentes, para ver por dónde quieres empezar. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. A ver, Tarzán de los monos. Esta fue una de mis primeras referencias literarias. Eh, Como yo no distingo entre alta literatura y baja literatura, ni tengo esos prejuicios piripi de que esto, digamos, sí, es realmente alta literatura y esto otro, más o menos. Pues no, digamos, para mí todo lo que se escribe, lo que se crea, es interesante y, y por lo tanto me interesa. Bien. eh, bueno, Tarzán de los Monos, yo lo leí, creo que tenía 9 años, y fue una de mis primeras lecturas, porque antes leía cómics, ¿no? Y sigo leyendo cómics. Eh, y me llamó mucho la atención. Yo todavía a esa edad no conocía nada de mitología, mitología romana, o en todo caso mitología griega, y toda esa, de todas esas, y no había oído hablar de Rómulo y Remo. Pero más tarde, cuando me enteré de eso, me llegó mucho, me asombré mucho porque
Al igual que Rómulo y Remo fueron alimentados por un animal, por una loba, Tarzán fue alimentado por una mona, ¿no? Y en una tribu de monos que tenían su propio idioma y había todo un lenguaje especial para llamar a los animales, ¿no? Por ejemplo, tanto era el elefante, Sabor era la pantera y así siguiendo. Bueno, a mí eso me enloqueció, ¿no? Tenía 9 años o 10, no sé, pero yo soñaba que, claro, cuando fuera más adulto, cuando fuera adulto, mejor dicho, sería como Tarzán, ¿no? Fuerte, valiente. Pues, pero no salió, no salió. Pero salió que salí escritor, ¿no? Y bueno, se hace lo que se puede en esta vida. Y lo que no se puede hacer se compra hecho. Bien. Entonces, bueno, yo en mi biblioteca tengo unos cuantos libros de Tarzán, algunos que compré aquí en España, y alta ilustración horrible que tiene esto, ¿no? Y otros que me traje de Argentina, porque me he traído todo lo que he podido, que tenía ya, ¿no? Digamos, cuando he venido desde Argentina hace ya casi 50 años. Bien, así que digamos que este fue el inicio para mí de la literatura cuando salí de los cómics, ¿no? Pero los cómics, como yo dije, las historietas, los tebeos, ¿no? Los decimos por Siempre, aquí, sí. sí, por aquí se dice tebeo, sí, siempre me interesaron mucho. Me gustaba mucho Flash Gordon, ¿no? Y Rip Kirby, que es menos conocido por aquí, que es un personaje de Alex Raymond, gran dibujante. A ver estos dibujos si se puede apreciar algo. Son muy pequeños. Aquí le he puesto algo de Rip Kirby. Bien. Y después así, bueno, Superman, el enmascarado solitario y todas esas cosas, ¿no? Y llegué tarde, llegué mucho más tarde, a lo mejor del cómic, a lo mejor de la ilustración. Por ejemplo, aquí tenemos esto, un genio, ¿no? De Winsor McCay, ¿no? Es totalmente Qué grande. surrealista, ¿no? Así que los sueños de un niño. Esto es del año, ¿sabes? 1907, ¿no? El Macay este es uno de mis ídolos, ¿no? Realmente es un tío. Bueno, pero digamos, a mí me gustan muchos dibujantes, ¿no? Pero pongo en primer lugar a dos. Un americano, un judío norteamericano, Will Eisner, El contrato con Dios, ¿no? Muy bueno. Sí. Esto yo lo releo cada tanto, porque realmente es alta literatura ilustrada. Muy bueno, es muy bueno. Y el otro de alta literatura ilustrada es un dibujante catalán, Josep Beá, ¿no? Hostia, 7 vidas. Oh, Los 7 vidas, las 7 vidas. buenísimo, me encanta. ¿Te gustan? Me gusta Muy mucho. bien, me alegro mucho. Lo tienes, ¿no? Sí, sí que lo tengo en casa, además en esa misma edición, y Yeah. son unas historias que están todas protagonizadas por un gato que se llama Gatoni, pero claro, es un gato que es muy humano, que es fieramente humano. Sí, más humano que muchos humanos. Oye, una cosa, pero me has nombrado otro cuando hablamos ayer, otros de BA, que no me acuerdo. Bueno, tiene otro que se titula La Muralla. La Muralla. ¿Y ese lo tienes? Es completamente fantástico y surrealista y ese es estupendo. ¿Lo tienes es ese? otra opción. Te pregunto si lo tienes. Sí que lo tengo, sí. Te lo voy a pedir prestado. Muy bien, pues algún día, el próximo día que nos veamos, te lo pasaré. Claro que sí. Bueno, entonces seguimos con la parte visual de las experiencias, ¿no? Entonces voy a nombrar algunos pintores pero hay un montón de pintores que
que me encantan, ¿no? Pero, bueno, uno que me gusta mucho, que a David no le gusta tanto, es Tigres, ¿no? Sí. Sobre todo su pintura sobre el baño turco, ¿no? Que igual si no la encuentro la paso, porque no voy a pasar demasiado tiempo. Bueno, otro, por ejemplo, de los figurativos, Edward Hopper. Bueno, ¿no? Casi nadie. Ya. Y después ya nos vamos a Rousseau el aduanero. Naif. Naif, sí. Rousseau. También me impresionó mucho. Me gusta. Estoy mostrando esto. Graciela también sabe mucho de pintura, ¿no? Porque Rousseau es muy bueno, sí. Y después vamos a otra cosa que es este expresionista alemán de entreguerras, Dix. Otto Dix. Otto Dix, exactamente. Lo conoces, Daniel, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy, sí, muy potente. Muy potente. A ver si puedo destacar alguna pintura aquí para verlo. ¿Sabes? Pues yo Dix, en cambio, no lo conocía. Conozco a Egon Schiele y Egon Schiele, buenísimo. a otros también de la época. Sí. Es un poco anterior Egon Schiele. Murió jovencito, ¿no? Murió antes de los 30 años, creo. Y después, esto que más que nada es una pintura conceptual, Heger, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, clásicos populares. Todo eso influyeron en mi modo de ver la vida, ¿no? Y uno que Yo te preguntaría, Lázaro, de estos autores que nos estás mostrando, estos tanto pintores como las obras del cómic que nos has mostrado, si tuvieras que de las 8 o 10 que has nombrado, destacar alguna en concreto que haya tenido mayor pregnancia o haya dejado más huella o mejor huella en alguna de tus obras, ¿cuál sería? Pues realmente es una pregunta difícil de contestar, pero yo diría que en general, casi en mi modo de ver la vida, yo creo que Heger sería, ¿no? Heger que rompe todas las dimensiones conocidas, rompe con, por ejemplo, esta pintura es muy conocida. Rompe con la geometría euclidiana, ¿no? Las paradojas visuales, los trampantojos. Exacto, sí. Y bueno, y uno se dedica un poco también a las paradojas verbales, ¿no? Perfecto, bien. Ahora, hay un pintor argentino que lo conocí gracias a Graciela, Gorriarena, Carlos Gorriarena, ¿no? Que realmente me pareció genial. Y lo vi 2 veces. Una cuando estuve en Buenos Aires, alojado en la casa de Graciela, y fuimos a un pub donde ahí me lo presentó, y yo ya había visto su obra, me pareció. Y Bueno. creo que congeniamos enseguida. Y la segunda vez que lo vi fue cuando yo me volvía, porque pasé el mes de Buenos Aires, y Graciela invitó a unos amigos a mi despedida, y vino él. Y yo quedé encantado y pensé que lo seguiría, nunca sabe, ¿no? Bueno, unos meses después murió, ¿no? Así que eso me... Bueno, esto es en cuanto a la parte, digamos, gráfica, ¿no? Y luego, digamos, otros libros que me influyeron mucho. Bueno, pero tendría que volver atrás para decir que después de Tarzán, yo he leído otros libros juveniles, como de Mark Twain, Príncipe y Mendigo, y Tom Sawyer. Tom Sawyer, lógicamente, de Huckleberry Finn, ¿no? Y lo emparezco un poco con Charles Dickens, que leí Historia de dos ciudades, ¿no?
Dickens me parece un poco elemental y maniqueo, ¿no? Pero bueno, está bien, es eso. Son entretenidas sus historias. Y luego, otra cosa que influyó mucho en mi modo, yo no sé si en mi modo de escribir, pero sí en mi modo de ver la vida, es el Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo el Evangelio de Mateo, ¿no? Yo personalmente creo que se me puede definir como que no soy creyente, pero eso no tiene nada que ver. Y una cosa que, entre tantas cosas que se lo ve ahí a Jesús cuando está predicando, y si conocéis, todo el mundo conoce la historia esta del rico que quiere seguirle, y entonces Jesucristo le dice, bueno, perfecto, pero que deje todas sus riquezas, que se las regale a los pobres, y entonces siga. Y el otro se va, y entonces Jesucristo dice aquello de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico por la puerta del cielo, ¿no? Pero después continúa diciendo, en verdad os digo que más vale acumular tesoros en el cielo y no en la tierra, donde el orín, la rumbe, los tropean y los ladrones roban, ¿no? Y yo interpreto que eso de guardar tesoros en el cielo está relacionado con el mundo interior. El cielo es como el mundo interior, ¿no? Eh, lo más valioso debe entrar en nuestro mundo interior. Bien, entonces, y el otro libro que también me impactó mucho y que me lo regaló un amigo psicólogo que había hablado de los finales de los años 60, y él hacía experiencia con el LSD, así que tomamos una dosis de LSD y en pleno delirio, eh, digamos, psicodélico y místico. En pleno trippy. Sí, entonces me regaló este libro, que todavía lo conservo hace tantos años, el Tao Te Ching, altamente recomendable, ¿no? El Tao Te Ching de Tzu Takao. Perdón, Tzu Takao es el traductor, en este caso, y hubo muchas traducciones. Otro libro que me haya impresionado, bueno, de los clásicos ya, El Lazarillo de Tormes, ¿no? Que es el actor anónimo, como sabéis. Bien. Y aquí dos libros no muy conocidos. De noche bajo el piente de piedra, de Leo Perutz. Es una bueno. muy interesante. No, perdón, son cuentos. Son cuentos, sí. Sí. Bueno, obviamente Borges también me interesó, ¿no? Pero nunca escribí, como todos digo que están influidos por Borges, y que escriben, tratan de escribir como Borges. Nunca escribí como Borges, ni pretendía hacerlo, ¿no? Pero en cambio sí tuve una influencia que me costó sacudirme, porque empecé a escribir como él. Estoy hablando de hace 30 y tantos años atrás. De Gabriel García Márquez, sobre todo 100 años de soledad. 100 años de soledad, esa prosa tan musical que tiene y tan llena de biologismos y de ocurrencias, esa imaginación tan desbordante. Lo que pasa es que siempre imaginación va con desbordante y no me encontraba la palabra. Entonces, vamos a buscar otro día la palabra. Bueno, pero realmente a mí me impactó mucho 100 años de soledad, sobre todo, más la obra, y los cuentos de García Márquez, ¿no? Y durante un tiempo, hasta que me di cuenta que estoy escribiendo como García Márquez, ¿no? Así que hice una especie de... ¿Perdona? No, pues sigue. Ya, que escuché ahí. Bueno. Daniel se silenció porque debería de tener alguna interrupción por ahí. Ya. Bueno, y entonces
puedo contarte mis influencias, una gran influencia, Gabriel García ¿Y Márquez. qué obra crees que fue la que recibió más influencia de Cien años de soledad? ¿O en qué obra te diste cuenta? ¿Es una obra publicada de las muchas que tienes, Lázaro? No, O no? ninguna, no, se estaba haciendo, no, jamás publicaría una obra con tantas influencias notorias o notables, ¿no? De otros escritores, ¿no? Porque se puede hablar de influencias conceptuales, de eso sí, ¿no? Pero influencias en la... Pero bueno, quería comentar esto, ¿no? Que García Márquez lo que tiene es una gran musicalidad. Y la narrativa, en alguna medida, es música, ¿no? Nosotros leemos y escribimos con el oído, en parte, y también con la vista, por eso mostré las cosas visuales, ¿no? Es decir, con todo el cuerpo, con todos los sentidos, incluso con todo el cuerpo. Pero en el caso de la narrativa y de la literatura en general, por momentos puede haber libros que no nos terminan de satisfacer, no sé, es que no resuenan en nosotros porque es una cuestión de musicalidad, ¿no? Eh, y hay autores que tienen un ritmo musical que entra mucho, ¿no? Y otros que no lo tienen, ¿no? Y resultan aburridos, y a veces, por más que quieran escribir cosas importantes, a nosotros sus libros se nos cae de las manos, ¿no? Bueno, más recientes. Este libro que muy pocos lo conocen, El secreto de John Bull, ¿no? Realmente me gustó mucho. No lo voy a comentar ahora porque si no, no hay tiempo para comentar todas estas cosas, ¿no? Y después el inglés Julian Barnes, ¿no? Entonces, de Julian Barnes, uno de los libros que más me gusta es, en castellano, El loro de Flaubert, ¿no? Que lo empecé a leer en inglés, Flaubert Parrots, ¿no? Pero, no sé, creo que no llegué ni hasta la mitad del libro, me costaba, ¿no? Cogí una traducción de un tal Mauri, que estaba bastante bien, y lo terminé, lo leí de vuelta, después volví al texto en inglés, y realmente me parece que es recomendable. Barnes, de toda esta camada de escritores ingleses, es de los mejores. Y bueno, y después tendría que mencionar lo que es, por ejemplo, la poesía, ¿no? Pero así como yo entré en la literatura por medio de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, ¿no? Creo que la poesía yo entré por las letras del tango, ¿no? Es decir, después voy a hablar de Pessoa y todo esto, ¿no? Pero yo creo que entré por las letras del tango. Yo cuando era muy pequeño, en Buenos Aires no había televisión, no había todavía televisión, se escuchaba la radio y había un programa llamado Glostora Tango Club. Glostora era una marca de fijador de pelo, ¿no? Y entonces en el Glostora Tango Club se escuchaban los tangos, ¿no? Y a mí me parece que sí, que en los años hay mucha poesía, ¿sí? Después hay tangos horribles, realmente horribles, sensibleros, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el tango Volver, ¿no? Volver, que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, etcétera, etcétera. De un gran poeta que fue Alfredo de Pera, que murió junto con Gardel en el accidente ese de Medellín, del avión. Y por ejemplo, tiene aquí, vamos a ver esta estrofa, ¿no? Cuando pone, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón.
Estas dos últimas líneas, guardo escondido una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Si le sacamos punta, tiene toda un trasfondo filosófico y psicológico, ¿no? Es decir, que la esperanza es, digamos, es esa zanahoria que nos hace ir para adelante. Bueno, y después está otro, el que más me gustaba, que es Homero Mansi, y es un tango que se llama Sur Paredón y después, bueno. Así que esto, digamos, todo esto hace a la parte, yo diría, auditiva de las influencias que tengo. Y entonces llegando a la poesía, digamos, el libro de Desasosiego de Pessoa, ¿no? Y un libro muy maldito, ¿no? Los cantos de Maldoror, del Conde de Lautremont. Obra completa, los cantos de Maldoror. En este libro se resume toda la poesía de este loquito que murió muy joven, ¿no? Llamado Isidore Ducas, que se hacía llamar el Conde de Lautremont, ¿no? Así que más o menos, estas son las influencias, digamos, literarias que tengo, estas entre otras, ¿no? Por supuesto. Pero, digamos, buscando así, rebuscando, son las mayores influencias literarias, diría, ¿no? Que tendría que nombrar más a Borges, por supuesto. Y otro libro fundacional para mí, otra historia fundacional, es Butlerville, el escribiente de Melville, ¿no? Y después hay un cuento de Flaubert, Un corazón sencillo, que me parece fantástico, ¿no? Madame Bovary es una novela extraordinaria, ¿no? Pero creo que el sumum del talento de Flaubert está en este cuento, Un corazón sencillo, ¿no? Traducido así en castellano. No sé cómo sería en francés, yo lo leí en castellano, ¿no? Y después otra novelita, por decir así, novela, así, que me impactó, bueno, por supuesto, La Metamorfosis, ¿no? Esa es posible, a medio mundo, de Kafka. Y después tenemos, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Stevenson, ¿no? Que también tiene una musicalidad, su pluma impresionante. Digo yo, no sé, porque claro, él escribía en inglés, ¿no? Había que ver. Salinger, ¿no? Hay un cuento de Salinger, Un día perfecto para el pez banana, muy bueno, ¿no? Cortázar, por supuesto, el perseguidor, Roberto Ar, Los siete locos, Raymond Chandler, El largo adiós. Y la ciencia ficción de Richard Matheson, esto más bien la fantasía, lo fantástico, porque aquí no hay viajes a la Luna, ni a Marte, ni a... Soy leyenda, es otra sobre los vampiros, ¿no? Y la gran novela que leí en los últimos tiempos, quizás hace 10 años, ¿no? Es Vida y Destino, de Vasily Grossman. Muy recomendable. Así que bueno, más o menos, si no me olvido nada, ahí está. Después, en cuanto a la música, que lo he incluido mucho, siempre me ha gustado la música barroca, Vivaldi, por supuesto, Albinioni, Pergolesi, ¿no? Y Mozart, ¿no? Telemann, ya no barroco, pero Boccherini, ¿no? Y me equivoqué porque Mozart no es música barroca, quería haber nombrado Bach, que me encanta, en lugar de Mozart, pero Mozart también me gusta. Bueno, y esos son más o menos, en general, es el universo de las lecturas que me han influido, ¿no? Después, claro, ¿qué te influencia para escribir? Pues las cosas que vives, las cosas que escuchas, ¿no? Cuando
tú derramas eso en el papel, ¿no? Te pasa una cosa y, por ejemplo, yo estaba en un bar con unos amigos y vino un tipo rarísimo, ¿no? Que lo conocíamos, y al poco rato se puso a lloriquear porque su mujer le estaba haciendo los cuernos con un amigo, con su mejor amigo. Es un clásico eso, ¿no? Bueno, pero Casi era. parece, casi Sí. podría ser el argumento de un tango. Exacto, sí. Bueno, total es que eso que escuché que me contó me influyó para una novela, todavía la tengo inédita, que es el diente de leche, ¿no? Pero Ah, después salió otra cosa que no tenía mucho que ver con eso, ni con la vida de este señor, ni con todo lo demás, ¿no? Pero a veces, el otro día hablando con Graciela, ella me preguntaba sobre la creatividad. Y la creatividad es un misterio, ¿no? Porque además no todos pueden ser creativos en todas las cosas, ¿no? Eh, pero yo creo que la creación es cuando uno encuentra una materia, alguna cosa que, mm, yo diría, un oficio en el cual pueda ser creativo. En este caso, para mí, creo que pude ser creativo, creo, ¿no? En el oficio de escritor, ¿no? Perdón, lo que sucede es que yo lo que quería preguntarte es, bueno, Sí. cuando tú comienzas una novela, sabes que es una novela, después, ¿tu novela tiene un plan preconcebido? ¿Sabes cómo va a terminar? ¿Por dónde va a ir? ¿O es una novela que se va haciendo? Y los personajes, ¿cómo encuentras los personajes? Bueno, vamos a ver. Bueno, pues Estas eso. son preguntas muy interesantes. A ver, eh, si sé que es una novela, eh, yo empiezo a escribir una narración, ¿no? Y a veces sí ya pienso que podía salir una novela, ¿no? Si antes de empezar me doy cuenta que hay muchos acontecimientos y muchos personajes y muchas cosas así. Eh, pero preferentemente, digamos, eh, hay escritores que tienen todo un plan. Primero se hacen todo un plan, creo que además tienen un nombre esto, que es decir, que le ponen... Escaleta, eso ¿eh? se llama escribir con escaleta. Es exacto, perdón, ¿cómo dices? ¿Qué? Escaleta Ah, es escaleta, el sí, término, escaleta, uno de sí. los términos que yo conozco para referirse Sí, 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 al plan, ¿no? Que sí. decía Graciela, y por contra estaría el escritor que escribe con brújula, ¿no? Que serían un poco las dos concepciones teóricas que hay al respecto, una visión más exploratoria, ¿no? No sé si era eso a lo que te Sí, sí, referías, sí. Lázaro. Bueno, pero a mí lo que pasa es que me da repelús todas estas miradas técnicas sobre la literatura. Así como el término de escritor profesional, José. Es decir, es como, qué sé yo puedo ser, no sé, carnicero profesional, o digamos, eh, eh, me resulta tan ajeno el hecho de crear a lo de la profesión, ¿no? Además, por ejemplo, en mi caso yo no tengo una profesión de escritor porque supongo que no gano dinero, como casi todos los que escriben, ¿no? Y una profesión se me ocurre que tendría que ser algo en lo cual que te sirve para ganarte la vida, como ser médico, ¿no? O abogada. Pero bueno, en este Oye, caso, bueno, ¿y cómo surge esto? Prefiero escribir normalmente y dejar que me vayan llevando, que los personajes se impongan. Yo me dejo mandar por ellos, ¿no? Eh, y un personaje se va definiendo a la medida, un personaje rara vez juega solo, ¿no? Sino que aparecen otros digamos, está en conflicto con otros o está en complicidad. Y uno va haciendo al otro, como en la vida los demás nos van haciendo a nosotros también, ¿eh? En gran parte, ¿no? sí. Bueno, entonces, digamos, esto es lo que
Este es lo que prefiero hacer y lo que más me divierte, porque entonces yo también voy descubriendo el relato, la narración, ¿no? En cambio, si ya tengo que tener un plan preconcebido, es como si escribiera de encargo, cosa que nunca me ha gustado y lo he hecho muchísimas veces, ¿no? Pero la mayor parte de las veces para ganar algún dinerillo. Pero bueno, no, yo escribo de este modo y sobre todo se me da así en los cuentos, ¿no? Que es el género literario que más me interesa, ¿no? Digo esto, aunque no creo tampoco mucho en los géneros, pero eso ya es otro tema. Bueno, estoy esperando que me digáis algo que me... Sí, Pero, oye, Perdón, sobre todo, perdón. perdón, Sí. está no, bien. no, No di, digo Graciela, sobre todo sobre todo en los cuentos. Sí. Tú sabes lo que quieres decir, ¿verdad? O sea, no es un plan preconcebido, Claro. pero tú sabes qué quieres decir. Siempre quieres decir algo, ¿verdad? Sí, pero no digamos en el sentido de lo que se llamaría más comúnmente un mensaje, ¿no? No, Lo sí, ya interpreto sé, un como un mensaje no. sermón, una cosa así, ¿no? No, no. Sí. eh, a ver, por ejemplo, vamos a ver, tomemos un cuento que tengo, que ni siquiera sabía cómo terminarlo, ¿no? Y entonces, digamos, no tenía por qué tener un final redondo, y lo publiqué así sin un final redondo, ¿no? Eh, Nada, y que es un tío que se va a reunir con su familia, un hombre calavera que hace un montón de barrabasadas. Pero bueno, por ejemplo, ahí tienes, ¿no? El tío está ilusionado porque ha inventado una máquina para cortar pepinos, que corta el pepino más fino que hay, ¿no? Y esto justamente, leyendo el libro Guinness de los récords, había, no sé qué, un japonés, algo así, que tenía cortado el pepino más fino, ¿no? Entonces se me ocurrió esto, ¿no? Pero mira qué tontería, ¿no? Pero bueno, de aquí se pone... Y el tío está ilusionado con eso y eso lo va a sacar de la miseria. Mientras tanto va en autobús y como la noche anterior corrió una orgía y comió mucho y además de hacer otras cosas más, le viene un retortijón de estómago, el autobús para 15 minutos, se mete en un lavabo eh, y resulta que eh, se da cuenta que el autobús se va y sale enloquecido porque si pierde el autobús va a perder la familia porque le dieron el ultimátum y sale desnudo del baño, entonces lo denuncian y entonces la policía lo lleva preso y lo torturan ahí en medio del campo y lo dejan desnudo y entonces él, uy, ¿qué va a pasar ahora que estoy desnudo? Y pasa a lo lejos, pasa un avión de pasajeros y piensa que a lo mejor lo están filmando, ¿no? Así que bueno, entonces claro, pero ¿cómo se te ocurre una cosa como esta, ¿no? Así que a mí se me ocurrió a partir de la lectura del libro Guinness de los récords, ¿no? Por eso es interesante, ¿no? El libro Guinness de los récords del japonés que cortaba pepinos de la manera, ¿no? Así que, entonces ya eso me pareció un disparate, y de ese disparate podía dar nacimiento a otros disparates. Esto es un ejemplo. Pero no estoy seguro de haberte contestado lo que lo que te interesaba saber, Graciela. Sí, No, sí, claro, por cierto que lo mejor son los cuentos para decir algo, ¿no? Y sí. a veces lo que uno quiere decir son cosas muy simples, pero no es tan fácil decirlas. Esto es, ¿no? Esto es. Bueno, no, está bien. Me refiero a eso, a esos pequeños mensajes, no son mensajes, a esas pequeñas cosas de la vida. Como por ejemplo en tu cuento, Un buen vecino. Ese Ah, cuento que escribiste en un libro común. ah, eh, claro, me encantó ese cuento, El buen vecino. sí. Ese cuento, ¿cómo llegó hasta ti? Porque no. Bueno, pues María José me trajo ese libro y entonces por eso leí Un buen vecino. Ajá. Ah, ya sé, sí, 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 sí. Sí. Bueno, sí, me había No, olvidado. nos quedamos con la intriga, ya tengo ganas de leer el buen vecino, ¿no? Qué un buen buena vecino. vendedora eres, Graciela. Eh,
Bueno, A pues mí me gustaría preguntarte, Lázaro, no nos has nombrado ninguna película. Yo sé que eres un gran Uy, amante del cine. es que para Eh, hablarte de películas tendría, yo me pasé a veces 1 o 2 años de mi vida en Argentina yendo cada noche al cine o cada tarde, ¿no? He visto tantas películas y algunas se me han olvidado, pero creo que la película que, que más me ha impactado, por decirlo así, es Blade Runner, esta de, ¿cómo se llama el director? Eh, bueno, Ridley Scott. Ridley Scott, exactamente, así es, sí, sí, de Ridley Scott, que también filmó otras películas muy buenas, Julie, no sé, bueno, de dos mujeres que se escapan en un coche, eh, y esta Alien, sí, el octavo pasajero. Pero digamos, esta última, esta que he comentado, Blade Runner, es la que más me- eh, me suena. sobre todo la parte final de que está este actor eh, alto y rubio, que dicen que esa parte la metió él como una morcilla, que dice que cuando él muera, que está por morirse, y todos sus recuerdos, todas sus vivencias, se perderán como lágrimas en la lluvia. Bueno, a mí las metáforas me encantan, ¿no? Esto de como lágrimas en la lluvia, ¿no? Y esto es lo que tiene gran parte Pessoa, ¿no? Eh, Así que, y bueno, en cuanto a las películas, de vuelta a las películas, no he nombrado muchas películas, sin embargo las películas me han influido también bastante, sí. Eh, pero creo que estoy empachado de películas, he visto tantas películas en mi vida eh, que se me hace difícil un poco recordar todas. También me ha llamado un poco la atención, no sé si me he dejado alguno, he ido tomando nota de algunos autores y obras que has ido mencionando. Tú llevas la mayor parte de tu vida afincado en España, y creo que no has nombrado ningún autor español en el elenco de tus influencias. Si tuvieras que nombrar alguno con el Bueno, que quizá... ¿Ha nombrado alguno, en David? el cómic sí, ¿eh? Ah, es En el verdad, en cómic el sí. cómic sí, porque Josep María Bea es de María aquí, Bea, es sí. cierto, sí. No sé, es el único, ¿verdad?, que ha mencionado. Bueno, Creo mira, que es el único. Sí. los autores españoles, la verdad que yo he nombrado autores que realmente me parecen muy potentes, que me hayan conmocionado, que me hayan sacudido. Eh, Ahora me olvido aliento, ¿no? Hay Bueno, como sí, un ruidito, sí. bueno, de los autores españoles, sinceramente a mí no encontré muchos autores españoles que me hayan conmovido, actuales, porque ya he dicho que el Lazarillo de Tormes, ¿no? Pero es Sí, anónimo, es sí. verdad. Lazarillo. Puesto, digamos, Cervantes, pero ya a esta altura nombrar a Cervantes el príncipe de las letras, ¿no? Pero, eh, digamos, No qué hace sé yo, falta, no hace falta. no importa, la literatura española del siglo XIX, bueno, a mí me gustó mucho la palometa, ¿cómo se llama? La colometa esta de Merced Ah, Rodera, la plaza la Plaza del El Diamante, ¿sí? Diamante, La Plaza del Diamante, de Merced y Rodera. me gusta mucho un libro de una novela de Sender histórica sobre, que tú la dices, la pasé, ¿cómo se llamaba? Sí. Eh, la La aventura aventura equinocial de Lope de Aguirre. Lope de Aguirre, sí. Pero no puedo decir que me haya influido, pero esa novela me gustó mucho, ¿no? Eh, y, por ejemplo, no sé, digamos, eh, en cuanto a Camilo José Cela, siempre se me han caído de las manos los libros de él, ¿no? No, no me gusta cómo escribe, ¿no? Eh, y no sé, será por esto de la musicalidad, ¿verdad? Y no sé qué otros escritores españoles me pueden haber gustado. De los actuales, eh, eh, Antonio Muñoz Molina, tiene, sobre todo su libro Separat, ¿no? Me ha gustado mucho. Eh, Contrariamente a ti, José,
nunca me gustó tanto, aunque lo he leído y también he pasado buenos ratos, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Javier Marías. Javier Marías, exacto, sí. Javier Marías, sí. Sí. Y bueno, no puedo decir mucho de la literatura española, ¿no? Así que realmente que me El otro día leía un artículo, creo que es de Alberto Olmos, creo que era del periodista de ámbito cultural, y venía a decir algo así como que el año 2022 había sido un año nefasto para la literatura, que se daba cuenta de que cada vez había más horas repetidas, que no llegaban cosas de verdadera calidad, que las editoriales estaban publicando, en fin, cosas que él veía que había poca creatividad, como que se estaba haciendo lo mismo. Se supone que los narradores, los escritores, también los cineastas, por supuesto, pero bueno, si nos circunscribimos al ámbito de la narración literaria, se supone que debemos, que hemos de ser personas creativas, y sin embargo, no, él se incluía también, como narrador en ese ámbito, ¿no? De la poca capacidad que tenemos ya de hacer cosas nuevas, innovadoras. No sé si hay ahí recientemente, en los últimos años, alguna obra que sí que haya podido llegar a influirte, pero que quizás sí la destacaras por tener algún grado de innovación, no sé, en lo estilístico, en la concepción de cómo contar la historia. En fin, no lo sé si estarías de acuerdo también un poco con esa apreciación o no. Bueno, Que la... como innovador algunas cosas encontré en Muñoz Molina, Antonio Muñoz Molina. Ahora, de todos modos, si prefieres innovación, España está comprimida, sepultada, ¿no? Por ese famoso, que no sé quién lo dijo, creo que Unamuno, pero no estoy seguro, ese de que inventen otros, ¿no? Que inventen ellos. Que inventen otros, creo que dijo. Bueno, no es igual. Bueno. Sí, pero un narrador más que nada es un inventor. Te estás inventando, ¿no? Te inventas una historia, ¿no? Entonces, no sé, se ha inventado poco, me parece a mí. Antes de la guerra civil, pero sobre todo en poesía, ¿no? Así había cosas interesantes, ¿no? Valle Inclán me gusta bastante, ¿no? Sí, era bastante rompedor, ¿no? Que se me escapan a mí los nombres. Después, el de Greguerías, a ver, tú. Es el Ramón Gómez de Ramón la Gómez de Serna. la Serna. Es muy bueno, sí. Sí, bueno, Muy bueno. sí. Originales al menos, así, Era pero un vanguardista. sí, en España sí había un vanguardismo, así que al cual se prendió Borges en su momento, ¿no? Con el ultraísmo y todo eso. Pero yo no sé si será por la censura que hubo, la persecución después de la guerra civil. Sí, ¿no te gustó Aramburu, que escribió Patria y Los Vencejos? A ver, yo leí Patria, la leí hace poquito por curiosidad, ¿no? Es interesante esa novela, ¿no? Realmente te conmueve, ¿no? El drama de aquella gente, digamos, la época en que ETA mataba. Pero es interesante por el tema, pero no me gusta cómo escribe Aramburu, ¿no? No, es decir, esto del contenido y la forma que tanto usan, que se usaba tanto en la cultura marxista, ¿no? Así, la forma y el contenido, ¿no? Y yo creo que no, que la forma y el contenido van juntos, ¿no? Por ejemplo, un escultor no se le ocurriría hacer el busto de un valiente guerrero medieval en pañolense, ¿no? Esto está bien para los ositos de los niños, ¿no? O sea que el material tiene que ver. No sé si me explico bien con esto, pero bueno. Sí. Sí. Bueno, yo si me permitís diré Un una libro de pequeña cosa Aramburu a es favor de... interesante.
a favor de Aramburu, que no es que sea un autor de mi predilección, Aramburu, pero he de decir que Patria, pese a haber sido su mayor éxito editorial y de crítica también, y que ha conseguido llegar a muchísimos lectores, probablemente por el tema, yo creo que la elección, hombre, ahí determina mucho, pero también por esa forma, esa manera en la que está escrita esa novela tan sencilla, tan escenificada, tan dialogada, ¿no? Con un punto de vista muy neutro. Yo creo que es el gran logro de esa novela, pero creo que no es lo que mejor representa a Aramburu. Yo he leído otras cosas de él que me han interesado mucho más, incluso en el ámbito de ETA, ¿no? Él tiene Los peces de la amargura, que es un libro de relatos que a mí me parece excepcional. Yo lo descubrí por ahí. Y luego tiene Las letras entornadas también, un libro así de vivencias, un poco también llevado al ámbito literario, pues no deja de ser distinto lo que estamos haciendo hoy aquí, un libro en el que recoge sus influencias vitales y su trayectoria, ¿no? de lecturas y de obras que lo han influenciado. Bueno, a mí me parece que Patria es un gran éxito desde el punto de vista editorial. Es innegable, creo que ha vendido como, no sé, 600.000 o 700.000 copias, no sé, una barbaridad, no lo sé. Lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor estoy inflando demasiado las cifras, pero también entiendo que pueda resultarte una novela literariamente poco destacable, ¿no? De todos Pero bueno, modos, sí, Patria es una novela que es recomendable, que es para leer, porque te enteras de muchas cosas y te sumerge en ese ambiente terrible que había en aquella época y en el País Vasco, ¿no? Y yo he conocido a algunos vascos fanáticos que sí, que están totalmente idos de la olla, ¿no? Así que sí, es una novela interesante de leer, pero digamos, yo no la incluyo para nada dentro de mi canon literario, ¿no? Pero como esto es tan caprichoso y tan personal, no sé, quizá otros sí, ¿no? Por supuesto. Eh, pero sí, en todo caso, Patria es una novela interesante. Y la leí con gusto y no la solté, ¿eh? Porque a veces coges algún libro que llegas a unas pocas páginas y lo sueltas porque ya no aguantas más, ¿no? Sí, Sí, los hay, los hay. los hay, a ver, los hay. Pues bueno, yo Pero mira, hay algo que quería preguntarte, sí, porque una cosa son las lecturas, sabes que bueno, uno es lector. Yo creo que el que escribe es siempre un lector, ¿no? Bueno, Claro. pues uno ha leído tantas cosas, tantos autores, desde el principio. Pero hay pensamientos que uno tiene, curiosidades que uno tiene, necesidades que uno tiene. Por ejemplo, ¿cuál es tu necesidad dentro de la literatura? ¿Cuáles son los autores que han tocado tu necesidad? Por eso yo te voy a decir algo mío y para ejemplificarlo un poco. Por ejemplo, yo tengo siempre una gran curiosidad por el tratamiento de lo siniestro, ¿sabes? De esos sentimientos tan bajos, esos sentimientos que tienen, cómo un asesino llega a matar, qué pasa con el asesino y su cabeza, ese, esa cosa, sí, tú te ríes porque yo creo que también te no, toca. no, 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 Entonces, no, me gustaría saber eso. no, me parece muy interesante lo que estás diciendo, por Sí, favor. no, pero pienso que son búsquedas que uno hace, ¿verdad? Y que a veces uno encuentra, Claro. ¿no? ¿Y cuáles son las búsquedas o los encuentros en tus necesidades? Ahí, con esto de necesidad, no lo entiendo bien. ¿Qué, qué entiendes? ¿Qué quieres decir con necesidad? Así que, Bueno, pues lo que te es necesario saber de la naturaleza humana, de la condición humana. bueno, yo para ese tipo de cosas recurro más que nada a los libros de divulgación científica, ¿no? Así que, o a los ensayos, ¿no? Es, a ver, yo no me meto, yo no me sumerjo en un relato, al leer un relato, ¿no? Porque mira, perdón. Yo Sí, acabo de leer acá Corazón Blanco de Javier Marías. Corazón ajá, tan ¿Sabes? sí, blanco, tan sí, blanco. Sí, tan blanco. Y bueno, pues está esa cosa siniestra, terrible, de cuando él mata a su mujer.
Y sin embargo es un hombre extraordinario, espléndido. Bueno, pues es una persona a quien uno le gustaría tratar, tener como Has hecho amigo. ahí el spoiler ya, ¿eh? Mata. Oye, una cosa, ¿sabes qué era Y lo que me... tenemos que decir que no la mata él, ¿eh? Que es el personaje. Es el Bien. personaje, bueno, claro. El corazón temblando lo tengo aquí en mi biblioteca y no sé Hablando. decirte si lo he leído o corazón. No sabría decir si lo he leído o no lo he leído, pero en todo caso lo he olvidado. Creo que lo habré empezado, no sé, ¿no? A ver, empieza Pues con pues a mí me está persiguiendo. Hace una semana que me Empieza, persigue. ya que nombras el inicio, no he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando no era ya tan niña, Ah, que ya, recién ya. había llegado de su viaje de novias, Sí, es de una novios, El así arranque, arrancan, se ¿no? mata el dolor y Los magníficos arranques de mi adorado y ahora ya malogrado Javier Marías, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa obra fue la que lo catapultó a él a la fama, justamente porque fue traducida en Alemania. Aquí no le hacían mucho caso, la verdad. Ya. Y fue en Alemania donde tuvo éxito como narrador. Creo que también Aramburu es un tipo donde en Alemania ha Bueno, él conseguido, y vive él en está Alemania. fincado, Vive en él Alemania. está fincado allí, Está ¿no? afincado en Alemania. Ahora, no Bueno, sé, por pues ejemplo, pero pongamos el caso de Javier María. Yo no puedo emitir un juicio sobre Javier María, porque lo más que puedo decir, ¿no? Eh, es que a mí no me llega, pero no, pero por ejemplo, a José sí le llega. A ti también te parece que le Yo hace me una... volví bueno, loco cuando descubrí a Javier Marías, Claro, así, o sí, sea, quiero claro, yo decir, creo no que me... aquí hay una En un cosa, año me leí todo lo que había escrito. ya, ya, aquí hay una cosa como muy personal, qué sé yo, no sé, porque, a ver, por ejemplo, hay una fruta que se llama la chirimoya, que todos la deben conocer. A mí me encanta el sabor. Una vez a mí que, también. sí, y una vez que me vinieron a visitar una pareja de amigos, él salió porque no le gustaba nada, ¿no? La Pero chirimoya. ¿cómo puede ser que no le guste la chirimoya? Y qué sé Por lo yo, rico. ¿cómo estará Eso da para en un la cuento de cocina? Carver, ¿eh? ¿Eh? Eso ¿Cómo? da para un cuento de Carver. O sea, esa Sí, síntesis que claro, has claro. hecho para mí es un cuento Carver de es un Carver. escritor que sí que me gusta, ¿no? Claro. Adjetiva poco, cuenta las cosas y las cosas que cuenta y cómo hablan sus personajes, cómo se mueven, tú sacas conclusiones, ¿no? Mm. Carver y Chever, ¿no? Que siempre los veo juntos, ¿no? No sé, mira, lo que me preguntaba Graciela, no, tú me preguntabas, José, de literatura española, es que hay tantas literaturas, por ejemplo, tampoco leo literatura japonesa, ¿no? Eh, bueno, leí un poco lo de Confesiones de la Máscara, ¿cómo se llama? Este que se hizo Mishima. sí, sí, Yukio Mishima. pero me resulta sí, tan sí, a se mis está oídos, vendiendo acá. ¿eh? Se está vendiendo acá, digo, Sí, ¿no? ese libro. Sí. Yukio. Pero me resulta tan extraño a mis oídos, ¿no? Esa forma de narrar, ¿no? Como los chinos. Hay una gran historia del mono, un mono chino ahí que no sé, las aventuras del mono, no, no sé. Yo lo empecé a leer, pero me era tan extraño a mis oídos y la musicalidad esa que no la podría. Entonces a veces esas cosas uno la pospone para más adelante, quizá cuando madure un poco más, ¿no? Si es que todavía uno puede madurar más, ¿no? Mono chino. A mí me resulta muy interesante, ¿eh? La pregunta que te ha hecho Graciela y que está muy bien planteada. Sí. Porque, pero también me lleva a pensar tu respuesta, que quizá sea falaz pensar que hay una necesidad en el escritor siempre. ¿Es una qué? Y que quizá sea falaz pensar que hay una necesidad en lo Ah, personal, en lo que en términos lacanianos diríamos en el deseo del escritor, que es lo que le impulsa y le lleva a escribir. Quizá no haya nada de eso. Eh, Bueno. Cuidado con lo que en, dices, ¿eh? Quizá no haya nada de eso en algunos casos de personas, ¿no? que escriben muy bien y que consiguen muchos lectores
y que lo hacen como una actividad más, y otras, probablemente en la mayoría, yo también soy de la cuerda de los que creo que quien se pone a escribir es porque en realidad inicia una búsqueda. Para mí, sobre todo, la literatura es indagación, es búsqueda, y probablemente una manera de indagar en el propio cielo, ¿no? Como decía antes Lázaro, que es el mundo interior, y que uno ahí obviamente tiene nudos y atascos, que la literatura en la faceta como lector, cuando encuentras a algo que verdaderamente te atrapa, te conmueve, ¿no? te succiona, es porque probablemente está tocando esas fibras, y es lo que te lleva también o te impulsa a poner, a volcar algo de ti mismo, y probablemente cuando encontramos en una obra eso que tantas veces le he oído decir a David de una manera muy simple, pero al mismo tiempo muy auténtica, que es que en una obra hay verdad, es porque probablemente en esa obra hay una buena parte de la dificultad del escritor en tanto que individuo, del autor, ¿no? Pero no sé, ahora mismo, si pienso en una obra por ejemplo, de un autor como Stephen King, no sé si sus obras tan extensas y tan valoradas en muchos ámbitos, y ahora que están incluso recogiendo mucho reconocimiento en ámbitos de crítica literaria, pues no sé si Stephen King también, y toca lo siniestro, ¿no? Quizás sus obras sean justamente las que en un plano más superficial abordan, ¿no? Esas facetas, ¿no? Pero quizá no, y su necesidad la tenga puesta en otra parte. Te veo inquieto, Bueno, David, no sé qué quieres aportar, pero te veo con ganas de meterle ahí a la muleta. Te no, veo no, con... no, hombre, yo creo que en todo escritor, escritor de verdad, en todo buen escritor, hay una necesidad de expresarse, en este caso con la palabra escrita, y aún diría más, o sea, como decía que yo, aún diría más, en todo escritor hay una pérdida, ¿eh? No se trata de que pierda aceite ni de eso, sino que hay una pérdida. Algo ha perdido, algo en esta vida perdió y ya no puede recuperar, y esto siempre está en todo buen escritor. Y, por ejemplo, Stephen King, yo estoy convencido de que cuando escribió Carrie, pues Stephen King podría decir, como dijo Flaubert, cuando dijo que Madame Bovary c'est moi, Stephen King también podría decir Carrie soy yo, porque Stephen King, que ahora es un triunfador, que cualquier cosa que diga tiene una resonancia terrible en todas las redes y todo, y que ha vendido millones de libros, era un friki, era un monstruo, era un tío que además vivía en una furgoneta y tal, un personaje que seguro que le habían puteado, pero de lo lindo, cuando era niño o cuando era un adolescente. Y en Carrie, que es una gran novela, una muy buena novela, hay verdad y está hablando de él a través de un personaje femenino, y él tenía la necesidad de contar eso, y encima vengarse, claro, como si encima vengarse y que el personaje acabe destruyendo todo el pueblo y que se cargue a todos esos gilipollas y tal, ¿no? No, yo creo que sí, que hay necesidad detrás de todo, de toda obra literaria de verdad, hay una necesidad, y, y hay esa cosa de que en el momento que estás escribiendo, pues consigues por fin esa, transmitir eso, ¿no? Estar en ese estado de gracia que te permite explicar esas cosas que llevas dentro y que a lo mejor no salen de otra forma, pues no podrían salir. No sé, esa es mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que todas los ángulos desde que se ve esto son válidos porque tienen que ver con dónde se ha emplazado uno para, ¿no? Pero yo ya he escrito, lo he puesto por escrito, de que yo no estoy seguro de nada. O sea que soy un perplejo, ¿no? Todo me provoca perplejidad. Así que sí, para mí puede ser tanto una cosa como la otra, ¿no? Como la mecánica cuántica, con esto que se puede estar en una situación como en otra, en un estado como en otro, ¿no? Y en cuanto a Lacan, ¿no?
A Lacan no lo he leído mucho, o no lo he leído casi nada, pero sí a Freud, ¿no? Freud me parece un gran narrador. Es decir, literariamente, digamos, Literariamente es un espectáculo la sí. capacidad, Ahora, la prosa de Freud en un discurso argumentativo, pero no solo, ¿eh? Freud tiene pasajes que son verdaderamente literarios en bueno, un tú estás sentido. encantado por la psicología y el freudianismo, así que obviamente, pero sí, no, que por supuesto que tiene pasajes y hallazgos y pues, muy interesantes, ¿no? Pero me parece que es más interesante como narrador que como terapeuta, ¿no? Bueno, Bueno, quizá en pero este hombre, momento histórico sí, pero en su momento obviamente tuvo Bueno, sí, es una de esas ha, te- obras, ¿no? ha El tenido psicoanálisis es una de esas obras que ha cambiado la el mentalidad mundo moderno. ¿eh? ¿Qué dices, David? Que ha tenido una influencia brutal, una influencia terrible y ha cambiado el mundo, su obra y la de Einstein y la de... ha tenido una importancia capital, ¿eh? Él y Marx y algún otro judío. Los tres Han judíos sido que dice que cambiaron el algún mundo. otro judío como Jesucristo y esos han sido importantes, No. han tenido una influencia terrible en el devenir de la humanidad, de la cultura, ¿no? Digamos, universal. Lo que veo es que se nos va a hacer la hora y quiero pasar un aviso antes. Adelante, Eh, adelante. Yo ya lo que tenía que decir, ya que mencionaron a Stephen King, hay un libro que es una pequeña autobiografía de él que se llama Mientras escribo. La verdad es que no se lo tienen que perder. ¿ah, sí? Ah, bueno. Sí, no se lo tienen que perder. Bueno, pero no, He quería oído, he decir, oído Lázaro, hablar también de ese libro. sí, pero es un libro, es extraordinario ese pequeño Extraordinario, librito. me han Sí, hablado sí. súper bien de ese libro, sí. Bueno, pues mira, quería decir que eso que ha estado diciendo Lázaro al último, eso es parte del proceso creativo, ¿no? Esto es lo que yo quería, sobre todo, indagar en Lázaro, el proceso creativo, cómo ha compuesto él sus historias. Pero bueno, algo nos dijo, ¿no? Lo que pasa es Pues que yo, es tan mercurial la creación, es tan a veces inasible, que al que, el que la lleva sobre el papel no la sabría definir, es como un misterio realmente, ¿no? Para mí el inicio de la creación, el inicio de una... es un misterio, ¿no? Es un misterio. Supongo que en otras ramas del arte no. Supongo que cuando... a eh, mí me parece que es un tema interesantísimo y que si queréis le podemos dedicar una sesión plena a Sí, la sí, claro. cuestión Parece bien. del proceso creativo, una El cuestión más, proceso. ¿no? más transversal en el que todos podamos Ciertamente. exponer nuestra manera, ¿no? de construir las historias. Yo me parece que hoy la sesión de Lázaro se nos queda a todos corta, pero tenemos que despedir el programa Sí, tenemos que, sí. y probablemente habrá que dedicarle una segunda sesión en la que podamos ahondar quizá más, ¿no? en algunas cuestiones que probablemente han quedado pendientes. Yo os tengo que decir que he disfrutado mucho de la sesión de hoy y que he extrañado que no estuviera María José, que es una de las Así es. Sí, habituales, lástima que porque no podía. seguramente habría hecho también aportaciones muy interesantes, pero no ha podido ser. En cualquier caso, ha sido un programa fantástico y hoy nos ha acompañado Daniel y que espero que sea más en más ocasiones, pero él sabía hoy que no se lo podía perder. Hoy ha venido porque ha dicho, esta no me la pierdo. Bueno, pues os despido aquí. A los que nos seguís por YouTube, pues os invito a que os suscribáis al canal, a que les deis el me gusta, muchos me gusta y que nos sigáis acompañando de seguido en estas sesiones en las que, bueno, tratamos de haceros llegar nuestra manera de estar y de vivir la literatura. Gracias, Lázaro, por la espléndida sesión que nos has regalado hoy. gracias a Gracias, vosotros Daniel, por aguantarme mis discursos. no, ha sido un lujo, de verdad, y gracias, Daniel, por habernos acompañado también. Ya te digo que me gustará verte más veces por esta sala. Graciela, que acabes de disfrutar de tu tarde en Buenos Aires, en ese verano que tenéis Es No, en ahí. Buenos mediodía Aires ya, ¿no? no. Es mediodía en Buenos Aires ahora, ¿no? Son las 2 Sí, de la en tarde. Ostende.
Un En sitio que se Ostende. llama Ostende, sí. Ostende. Sí, le pusieron Bueno, el también nombre pondré... Ostende. Y aquí cerca de mi casa, entre Barcelona y Tarragona, hay una playa que se llama Miami. Ah, sí. Miami Playa, sí. Sí, lo cual me parece Pues horrible. si os Miami parece, Playa. quedamos un día y hacemos el programa en la playa. David, muchas gracias también desde Vilafranca y Gracias a vosotros. nos vemos en la siguiente. Hasta el próximo Muy bien. programa. Gracias. Hasta pronto. Que vaya Chao, bien. chao. Chao.